Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a compartirles las técnicas de aprendizaje que yo misma utilicé para aumentar mis notas en un 50%, retener la información de por vida y sobre todo liberar tiempo de mi agenda para pasármela con mis amigos y familias. Si no me conocen, yo me llamo Hazel y soy coordinadora de ensayos clínicos para pacientes de cáncer. También soy la autora de Los 5 perritos actualmente disponible en Amazon. Soy también la fundadora de la organización sin fines de lucro Prosper Youth. Y en este otoño comenzaré mis clases de medicina en la Universidad de Utah, Estados Unidos. Así que como ustedes verán, tengo muchísima experiencia aprendiendo y mejorando mis técnicas de aprendizaje para lograr hacer todas estas cosas. Quiero comenzar el video aclarando algunos mitos que tenemos sobre el aprendizaje. Seguidamente quiero hablar sobre el proceso de formación de memorias a largo plazo y por último compartirles este sistema que me ayudó a aumentar mis notas en un 50%. Para comenzar, quiero aclarar que estudiar no es lo mismo que aprender. Más de una vez se nos dijo que para aprender debíamos de pasar por esta experiencia dolorosa del estudio. Más de algunos se sentirán incómodos e incluso ansiosos recordando aquellas experiencias de la escuela donde no podíamos leer, nos frustrábamos al no memorizar las tablas de multiplicar y en fin, muchísimas más experiencias que tuvimos con el tan llamado estudiar. Aprender es una habilidad innata que nosotros tenemos para procesar información, recordarla y aplicarla en nuestras propias vidas. Sobre todo, aprender es una habilidad. Y nadie nos ha enseñado cómo aprender, pero sí lo podemos hacer. Podemos aprender y mejorarla con el tiempo. El otro mito que se nos dijo al crecer es que no éramos lo suficientemente inteligentes. Si fallábamos un examen, si no pasábamos una materia, es porque seguramente no éramos inteligentes y esto es falso. Sí se puede aumentar la inteligencia. Si bien hay un componente genético, también hay un componente ambiental. Y esas experiencias negativas que tuvimos en la escuela donde éramos malos para una materia o varias materias seguramente se relacionaban con la falta de atención que nosotros poníamos cuando se nos presentaba un concepto nuevo. Y si en la actualidad mejoramos un 5 o un 10% en nuestra capacidad de atención, nuestros resultados no solo van a aumentar de forma lineal, sino que van a aumentar de forma exponencial en cómo nos desarrollamos en el colegio, la universidad o nuestro trabajo. Ahora, se nos dijo también que el aprendizaje es un talento y la verdad es que no tenemos que ser Einstein para aprender de física. No tenemos que ser genios para saber leer un libro de texto, sintetizar la información y usarla en nuestra vida cotidiana. No tenemos que ser genios para aprender a dominar la inteligencia artificial o los programas de Microsoft o los programas de Adobe. No, solo tenemos que mejorar, ser eficientes en cómo aprendemos. Tan solo un 5% nos dará resultados exponenciales. El otro mito que siempre escuchamos es que hay estilos de aprendizaje y esto es falso. Se ha comprobado que tenemos preferencias de aprendizaje y generalmente estas son visuales o auditivas. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en cuál era la experiencia de la escuela, generalmente era sentarnos en un pupitre, en una mesita y escuchar a la maestra hablar por 45 minutos o una hora. Y así sucesivamente durante el día teníamos una experiencia audiovisual. Y eso puede ser porque ahora todos dicen que son uno u otro. O peor aún, tuvimos una escuela donde nos ponían a hacer planas para aprender conceptos o planas para castigarnos por portarnos mal. Y ahora que aprendemos nuevas cosas o se nos presentan nuevos conceptos, tenemos esa impulsividad, esa ansiedad de tomar el montón de apuntes para supuestamente aprender, pero eso es falso. Cuando se nos presenta nueva información y nos sentimos incómodos, generalmente ese es un reflejo de cómo nuestra mente está trabajando para darle importancia y formar nuevas conexiones neuronales. Ahora bien, ¿cómo es que se forman las memorias? ¿Cómo es que se forman las memorias? Hay mucho que comprender, pero voy a hacer un esfuerzo de simplificarlo lo más que se pueda.
Para comenzar, tenemos el proceso de codificación. La codificación es prácticamente cómo recibimos información. Esta puede ser visual, audiovisual o de todo. Y es que constantemente estamos recibiendo información y nuestro cerebro la está procesando. Una vez esa información se procesa, formamos una memoria de corto plazo. Y estas memorias tienen una vida útil de aproximadamente 15 segundos. Bueno, 15 a 30 segundos. Si nosotros reforzamos o practicamos esa información, es por eso que repetimos una y otra vez las cosas, o a veces estudiamos el significado de las palabras o buscamos referencias u otros ejemplos dentro de este nuevo concepto. Es ahí donde nosotros logramos formar una memoria de largo plazo. Y las memorias de largo plazo tienen una vida útil al infinito. Pueden durar tan largo como nuestras propias vidas o tan corto como 1, 2, 3, 4 o 10 años. Ahora, para aprender, si queremos mejorar la calidad de nuestro aprendizaje, debemos enfocarnos en el proceso de codificación. Esto quiere decir que estudiamos antes de ir a clase, quiere decir que buscamos ejemplos, buscamos el contexto en el que la información se nos presenta, buscamos en dónde vamos a aplicar esta información. Si queremos resultados inmediatos, es decir, si queremos aumentar nuestras notas, ser más eficientes con las herramientas de trabajo de la oficina, entonces debemos enfocarnos en el proceso de llamar o recordar la información de las memorias de largo plazo a la memoria activa. ¿Ok? Esta es la memoria activa y esta es información que mantenemos en nuestro consciente, es decir, que lo llamamos la información del subconsciente a la conciencia, y es así donde la aplicamos. Y este es el sistema, ¿ok? Este es el sistema de aprendizaje. Este proceso de utilizar la información, o más bien de recordar la información, utilizarla, llamarla desde la memoria de largo plazo a la memoria activa o la memoria útil, solo tiene dos características, ¿ok? Solo hay dos formas de hacer eso de forma eficiente. Para comenzar, es repasar la información antes de que se nos olvide. Y es que hay una teoría que dice que una vez conocemos un concepto nuevo, aquí voy a hacer un gráfico del tiempo y la memoria. Este es el tiempo y esta es la memoria. Entonces, nosotros cuando aprendemos un concepto nuevo está por aquí. Sin embargo, a las 48 horas, esa memoria decae. Y si no repasamos el concepto, pues vamos a olvidar el concepto. Sin embargo, si a las 48 horas de aprender un concepto nuevo, nosotros volvemos a repasar ese concepto, esa información será útil o se quedará en nuestra memoria de largo plazo por una semana hasta que vuelva a decaer. De la semana, si lo volvemos a repasar, tenemos aproximadamente un mes y seguidamente tenemos 4 meses. Entonces, ven los saltos exponenciales: 48 horas, una semana, un mes, 4 meses. Eso es lo que se llama repetition en inglés, que está por todas partes. La segunda parte de cómo llamar esta información de largo plazo a la memoria activa es contextualizar la información y practicar utilizar la información en el contexto en el que la vamos a utilizar. Ok, y aquí le voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, si estamos estudiando para exámenes, leer el libro nos es inútil. Para mejorar en nuestras notas de examen, lo que debemos de hacer es tomar preguntas, practicar las preguntas. Si nuestro examen es de lectura, pues leer. Si son estudiantes de medicina, entonces
estudiar anatomía desde un libro no es tan eficiente. Hay que estudiar del cadáver y si podemos aplicarlos en conceptos de cirugía y ver la anatomía dentro de cirugía y ver cómo funciona la anatomía y fisiología, entonces vamos a recordar esos conceptos anatómicos mucho mejor. Entonces, el sistema que me ayudó a aumentar mis notas en un 50% fue repasar los conceptos nuevos antes de que se me olvidaran. Es decir, yo repasaba la clase antes de ir a la clase, hacía preguntas en clase y a los 2 días volvía a repasar, pero no repasaba leyendo los apuntes de la clase, sino que tomaba preguntas de exámenes anteriores. Si eran conceptos de personas vivas o si eran conceptos de medicina, entonces trataba de aplicar ese concepto en mis horas clínicas. Si ese concepto es de química, veamos cómo reaccionan los elementos en el laboratorio y así sucesivamente. Entonces, repasar antes de que la información se olvide y contextualizar y practicar, utilizar la información en el mismo contexto en que la vamos a utilizar en nuestro día a día. Y si ustedes hacen estas 2 cosas, yo les prometo que sus notas en el examen y su desempeño laboral va a incrementar. Van a también ser capaces de recordar la información por muchísimo más tiempo y, sobre todas las cosas, liberar tiempo de su tan ocupada agenda para hacer otras cosas que les gusta, para hacer pasatiempos o, mejor aún, pasar tiempo en familia y con amigos. Hasta aquí les dejo el video y espero que les sea muy útil. Si quieren seguir aprendiendo sobre productividad, desarrollo personal y finanzas, únanse a mi boletín electrónico. Les voy a dejar el link en la descripción y nos vemos hasta la próxima.